Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a esta segunda sesión del seminario Orfi y Patología. En esta ocasión contaremos con la intervención de la psicóloga y profesora, la doctora Silvia Medina Anzano. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, pues me gustaría leer una pequeña semblanza de la profesora, que tiene un currículum muy extenso. La profesora Silvia Medina es profesora titular del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. En esta misma universidad, la profesora Medina realizó su tesis doctoral titulada Habilidades sociales y ceguera, entrenamiento de la expresión facial de la emoción a niños con ceguera total congénita mediante biofeedback electromiográfico, investigación que realizó siguiendo el enfoque de las habilidades sociales. En cuanto a la trayectoria académica y científica de nuestra invitada, hemos de mencionar que es muy extensa, plural y de largo alcance. No obstante, y a pesar de la complejidad de poder presentar de forma resumida pues toda una vida dedicada a la investigación, intentaremos hacer justicia indicando los puntos más relevantes de su producción científica. En primer lugar, todo su currículum está centrado en el área de la psicología social de la salud, más específicamente en los modelos explicativos de los comportamientos relacionados con la salud, siendo la teoría de la autoeficacia el constructo central que ha guiado sus investigaciones. Del mismo modo, la profesora Medina ha comprendido las habilidades sociales como una herramienta tanto para la formación de los profesionales de la salud como de los usuarios. Por otro lado, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, financiados a nivel nacional, autonómico y local, relacionados todos ellos con la formación, el diseño, la evaluación e implementación de programas de entrenamiento en habilidades sociales, orientados a la mejora del bienestar y a la resolución de problemas sociales y/o de la salud. En los últimos años se ha centrado en el desarrollo de programas de cooperación para el desarrollo local e internacional, utilizando estos modelos explicativos y el enfoque de las habilidades sociales para su desarrollo. Hoy tenemos la suerte de contar con la profesora Medina en nuestro seminario de investigación, ofreciéndonos una ponencia titulada Del modelo biomédico al modelo biopsicosocial, implicaciones para la concepción de la salud. Así que, sin más demora, Silvia, cuando tú quieras. Bueno, pues espero que sea una suerte. Y sobre todo quiero agradecer a vosotros el que me hayáis, a Francisco Romero y a Manuel Santamaría, el que me hayáis invitado a dar esta breve exposición, ¿no?, de lo que son los presupuestos de mi disciplina o la disciplina en la que trabajo cuando aborda pues este polisémico concepto de salud, ¿no? Lógicamente, desde la visión de la psicología, la concepción de la salud va a estar ligada a este paso entre el modelo biomédico y del paso del modelo biomédico, ¿no?, modelo que sigue siendo imperante hoy en la actualidad, a un modelo biopsicosocial que tenga en cuenta, junto a estas variables de carácter biológica, pues variables de carácter psicológica y de carácter sociales a la hora de explicar, pues, qué es la salud, ¿no? Si es que se puede explicar y concebir este concepto de salud. Ya llegado a un punto, pues resulta, ya te preguntan, ¿no?, realmente qué es esto de la salud. Vamos a intentar llegar a esta concepción integral de la salud y para ello pues he partido de cómo el modelo biomédico pues no se sostiene en la actualidad para la explicación de los problemas actuales relacionados con la salud. Teniendo en cuenta nuestra última pandemia y la COVID, pues vemos que a todas luces, ¿no?, los factores de orden biológico son insuficientes para explicar qué es la salud. Y voy a tratar pues de desmontar el modelo biomédico e ir avanzando a este modelo biopsicosocial a través de hitos históricos que nos han... me he centrado en lo que pensaba que más os podía interesar a los que estáis aquí. Si no es así, pues vamos cambiando el tema y vamos hablando de lo que os
de lo que os sugiera lo que voy diciendo, ¿no? El modelo biomédico, como sabéis, parte del modelo cartesiano, el dualismo cartesiano. Esa mente y cuerpo son entidades separadas que lo unimos a través de la glándula pineal y demás, y de un reduccionismo biológico, entendiendo que la causalidad de la salud pues estaría en predisposiciones biológicas, virus, bacterias, etcétera, que serían los causantes de los problemas de salud, como causa de salud, ¿no? Hoy en día, desde el modelo biomédico, hay variables psicosociales como el estrés que se relacionan lógicamente con la salud. Aunque la forma de entender el modelo biomédico, la salud, prestaría atención al estrés siempre y cuando este ya se categorizase como una enfermedad, ¿no? La perspectiva del modelo biopsicosocial es una perspectiva salutogénica, mientras que esta perspectiva del modelo biomédico es una perspectiva, digamos, centrada en la enfermedad o en el enfermo. Y ahí es donde vamos a ir evolucionando. Vamos a entender que esta forma de entender la salud siempre, ¿no?, pues nos ha llevado al concepto cartesiano de salud como ausencia de enfermedad. La salud y la enfermedad son dos fenómenos distintos, o estamos sanos o estamos enfermos. Al revés de entenderla como un continuo, ¿no?, como un proceso en el cual pues todos estamos más o menos sanos en función de nuestra adaptación a un entorno determinado. ¿Qué posibilidades de adaptación nos proporcionan? También las condiciones de vida del contexto en el que estamos inmersos nos permitiría definir qué es la salud y qué es la enfermedad. Por otro lado, aparte de las razones teóricas que nos llevan a esta conceptualización, podríamos entender o tendríamos que considerar esas razones prácticas, que es cómo se configuran los servicios de salud a raíz de esta forma de entender la salud. No situamos la salud en un hospital o en un centro de salud, sino que la salud está en las organizaciones, está en el estilo de vida, está en el entorno en el que estamos inmersos, más allá de considerar los servicios de salud como los proveedores del cuidado de nuestra salud, o mejor dicho, de nuestros problemas de salud, que es lo que de algún modo queremos entender de nuestra disciplina, ¿no? Que este modelo es limitado, dado que aborda la salud únicamente desde esta perspectiva salutogénica, y no nos permite desmedicalizar la salud. Desmedicalizar la salud, en último término, sería entender que la salud es un asunto social que requiere de la modificación del contexto y de de la promoción del ambiente y de las condiciones de vida para lograrse, y que es imposible entender que es la salud y la enfermedad fuera del contexto en el que definimos este concepto. De ahí vendría el entender que la salud y la enfermedad son construcciones sociales, puesto que no son en ningún caso definibles sin considerar el contexto. Estar sano o enfermo en España no tiene nada que ver con estar sano o enfermo en contextos como la India o países de África, ¿no? O en toda Asia, en los cuales la salud y la enfermedad pues son abordadas desde una perspectiva totalmente diferente. En último término, queremos entender que la salud y la enfermedad es un asunto político y social, ¿no? Y es donde vamos a llegar. Este cuestionamiento al modelo biopsicosocial, pues, y voy a intentar no extenderme mucho en todos los puntos que hay aquí para que podamos hablar, ¿no?, que es lo que al final nos interesa, ese debatir las distintas posturas,
pensamos que el modelo biomédico no se sostiene basándonos en estos tres pilares. ¿Cuál es la influencia del contexto a la hora de interpretar qué significa estar sano y qué significa estar enfermo? Entender que los determinantes de la salud son múltiples e interaccionan entre sí. Aquí vendrían todos los datos que nos viene proporcionando la epidemiología histórica respecto a cómo la evolución de las enfermedades pues, ha dependido en muchos momentos tanto de las vacunas como de tener unas condiciones higiénicas determinadas, ¿no? Que ya irían más ligados a la posición socioeconómica, ¿no? O cómo también podemos ver cómo lo biológico es maleable por la acción del medio. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del efecto placebo, ¿no? Entendiendo cómo una pastilla roja y grande pues cura más que una blanca y pequeña, ¿no? En función de las expectativas de curación que le genere al paciente, más allá del efecto biológico que lógicamente también esté causando la acción que causan la acción de las pastillas normalmente. Pero el efecto placebo es totalmente admitido y hay que cuestionarlo, ¿no? Desde el efecto de la bata blanca a cómo las personas se curan más en un hospital que en un centro de salud, de eso hay bastante literatura. En definitiva, voy a seguir avanzando. Que uno de los primeros autores que rompe, ¿no?, con esta conceptualización de enfermedad fue el sociólogo Malcolm Parsons, que nos define la enfermedad como una desviación social. Enfatiza el hecho de que estar sano o estar enfermo va ligado al desempeño de roles sociales. En definitiva, solo podemos estar de baja cuando un médico lo ratifica. Eso lógicamente no es estar sano o estar enfermo. Yo puedo estar enfermo. Esto no explica, por ejemplo, la enfermedad asintomática, ¿no? En ningún caso. Únicamente estaríamos enfermos cuando el médico lo ratifique. Tiene una visión absolutamente profesionalista de la enfermedad, pero no deja de ser cierta. Que en 1920 un autor defina en pleno auge del modelo biomédico la enfermedad como una desviación social, pues no deja de ser considerado para nosotros un hito de por qué la salud no puede ser meramente catalogada como un asunto biológico. Cuando hablamos de conductas de enfermedad, y si hablamos conductas de enfermedad ya estamos entrando en el terreno estrictamente psicológico, Malcolm Parsons nos hablaba de aspectos más sociales, ¿no?, más sociológicos, como el desempeño de roles. La diferenciación que ya los anglosajones, como sabéis, tienen clara entre lo que es estar enfermo y sentirse enfermo, sería también algo absolutamente a tener en cuenta. Una cuestión es la condición física que va asociada a una patología y otra es mi experiencia subjetiva de estar enfermo. Esta experiencia subjetiva, los primeros autores que se empiezan a acercar a estas cuestiones, aquí tenemos a Mechanic, que es un autor que nos va definiendo este sentirse enfermo como vendría determinado no por un asunto meramente biológico, sino por nuestra socialización. Interpretamos nuestros síntomas en función de cómo nos han enseñado a interpretar esos síntomas. Factores como procesos sociocognitivos, como pueden ser las atribuciones causales o como puedan ser las percepciones sobre la salud, son clave a la hora de interpretar unos determinados síntomas. La comparación social, el pertenecer a un grupo étnico o a otro, o el contar con mecanismos de apoyo social, finalmente definen nuestra experiencia de cuando nosotros nos permitimos o nos sentimos enfermos. Tras este autor, y ya os digo que lo estoy contando lo más rápido que puedo,
viene Pilowsky, que es un clínico ya. Yo sé que a vosotros os gusta más lo de la psicología clínica, por lo menos a los organizadores de este acto, ¿no? Y nos viene a contar cómo él, el primero, y ya sé que por aquí vosotros vais a hacer muchas críticas, os pongo ya el cuadro porque esto, digamos, es una tipología de conducta anormal de enfermedad. Hoy en día la DSM-6 creo que va ya, o no sé qué DSM, la verdad que me vais a perdonar, pero yo no lo tengo claro por cuál va. Es ya nos empieza a catalogar los distintos tipos de enfermedad que existen, desde una enfermedad somática, una enfermedad psicológica, cómo te la sitúa en el terreno de lo neurótico, de lo psicótico, ¿no? Desde qué punto serían los primeros, el fingimiento de la enfermedad, el cómo de algún modo hay motivaciones conscientes e inconscientes que te llevan a tener una relación con la enfermedad que no puede ser catalogada como normal, tras cuando los... perdonad, pero es que Pepe está ahí gritando y me está un poco confundiendo. Y le voy a cerrar la puerta, por favor. Pepe y sus pepadas. Es que me pierdo cuando hablo. Entonces, pues, digamos que esto es una de las primeras categorizaciones que se encuentran respecto a qué considerar cuando una conducta relacionada con la enfermedad entra al terreno de lo normal y de lo patológico, ¿no? Puede ser totalmente discutible y seguramente si consultáis la CIE correspondiente o la DSM-4 correspondiente, habrán cambiado todos estos criterios diagnósticos, ¿no? Si tengo este criterio tal. En definitiva, con todos estos antecedentes que os estoy citando, lo único que os pretendo contar es cómo hay muchas explicaciones para entender que la enfermedad no puede ser únicamente un asunto biológico, sino que el estar sano o estar enfermo depende del contexto en el que estamos inmersos, ¿vale? Todos estos modelos lo que nos tratan de mostrar es que no somos personas pasivas frente a la enfermedad, que somos víctimas receptores de virus, bacterias, predisposiciones biológicas, etcétera, sino que somos agentes activos capaces de actuar en pro de nuestra salud y que todo eso además lo es en un contexto determinado y por lo tanto es imposible considerar la salud como un problema unicausal, cuya única posible causa sea biológica, sino que hay muchos asuntos sociales. De hecho, hoy en día la principal causa de muerte en el mundo sigue siendo la pobreza, que es una variable de carácter social en el mundo, no en el mundo desarrollado. Entonces podríamos hablar de que la causalidad de la salud va mucho más allá de esta predisposición biológica. Con esto toman posición, pues lógicamente, disciplinas como la mía, que estudian los comportamientos relacionados con la salud y con la enfermedad, y al estudiar estos comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad, pues tienen ese enfoque distinto al que van a tener otras disciplinas como la medicina, la enfermería, que tienen esa forma de acercarse a la salud, pero con una perspectiva absolutamente diferente, ¿no? De esta manera podemos nosotros realizar una aportación más a uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? La salud. Y por lo tanto, no es un asunto fácil la psicología social de la salud, porque cuando hablamos de enfocar la salud desde esta perspectiva biopsicosocial y entenderla como un asunto multicausal, el estudiar los determinantes de la salud y los determinantes de las conductas relacionadas con la salud, entender, por ejemplo,
los estilos de vida y entendiendo que esos estilos de vida también son conjuntos de creencias compartidas por los miembros de sociedades y grupos concretos, pues complejizan, ¿no?, todo el tratar de explicar algo tan fácil como y tan difícil a la vez, de por qué hay personas que se involucran en cursos de acción saludable y otros pues adoptan conductas nada saludables. Podemos pensar en todas las adicciones que existen a nuestro alrededor y se mantienen en estos comportamientos no saludables hasta la muerte, ¿no? Para tratar de explicar un poco hasta dónde llega, ¿no?, pues el alcance, ¿no?, del enfoque que quiere aportar la psicología, ¿no?, desde esta perspectiva biopsicosocial, porque la psicología no solo tiene una perspectiva biopsicosocial, como voy a tratar también de exponeros, también tiene una perspectiva biomédica y hay psicología anclada en el modelo biomédico, ¿no? Y el enfoque que yo hoy estoy explicando es diferente, porque nos habla de salud en sentido ontogenético. Vamos a estar sanos en la medida que podamos adaptarnos al contexto en el que estamos inmersos. De ahí pues todas estas palabras nuevas ligadas a la psicología, ¿no? Ya no somos discapacitados, sino que tenemos falta de autonomía funcional, etcétera, vienen todas ligadas a esta forma de entender la salud, ¿no?, como esa adaptación que tiene el individuo al entorno, que en el momento que consigamos esa homeostasis con el entorno, pues ya podremos hablar en otros términos del concepto salud y enfermedad como algo más continuo, algo más dinámico y superar esa perspectiva cartesiana de estar sano es no estar enfermo. ¿De acuerdo? Sigo avanzando un poco. Llegamos a esa concepción integral de la salud. Esta concepción integral de la salud persigue, pues, entenderla desde esa perspectiva salutogénica y, sobre todo, entender que nuestro objeto va a estar en mantener a las personas sanas, que sería la perspectiva de la promoción de la salud, o centrarnos en el enfoque de la prevención del riesgo, ¿no? Entender que minimizar el riesgo, atender a los grupos de riesgo o alto riesgo, al menos va a minimizar o nos va a permitir trabajar desde la perspectiva de la prevención de la salud, ¿vale? El objeto de la psicología de la salud es desmedicalizar la salud, no considerar que el médico no es una figura relevante en nuestra comunidad, por supuesto que no, sino entender la salud como un asunto político y social, y cómo nuestros estilos de vida, cómo nuestras construcciones sociales dependen de ese entorno en el que estamos inmersos y de esa forma de entender todos los aspectos relacionados con nuestra forma de percibir los síntomas, nuestra forma de nuestras estrategias de afrontamiento frente a las conductas de salud y a los procesos de enfermedad, etcétera, etcétera, que ahora, si queréis, pues pasamos a profundizar un poco más. Nos planteamos este campo, ¿no? Lo podríais ver desde la teoría general de sistemas, si queréis, desde de considerar las políticas de salud como ahora con la manifestación de ayer de Madrid, pues nada más claro, ¿no? Las políticas de salud son un determinante de cómo se están configurando los servicios de salud. Esto está afectando al estatus de salud de la población, pero cómo a su vez los factores biológicos, el medio ambiente en el que estamos inmersos, ahora que estamos con el cambio climático y demás, pues ya estamos viendo, ¿no?, cómo este campo de la salud pues llega a abarcar, o cómo el estatus de salud de la población, que es finalmente lo que nos importa y es lo que es criticado fundamentalmente desde el modelo biopsicosocial. Por más y más dinero que se invierte en enfermedad,
no mejora el estatus de salud de la población. ¿Por qué? Porque adopta una perspectiva patogénica en lugar de una perspectiva salutogénica. Para aumentar el estatus de salud de la población, desde nuestra perspectiva habría que mantener a las personas sanas, cuidar a los sanos, no solo a los enfermos, y propiciar un ambiente social, un medio ambiente y un estilo de vida, lo cual supone también empoderar a la comunidad y hacer a las personas responsables del cuidado de su propia salud. Y de esta manera, pues conseguiríamos, entendemos, mejorar el estatus de salud de la población. ¿Vale? Este modelo salutogénico rechaza el reduccionismo del modelo biomédico en el sentido de que la única posible causa de enfermedad no es de origen biológico, el dualismo mente-cuerpo en cuanto el cuerpo sería capaz de actuar sobre la mente, pero por ejemplo una depresión no podría causar una enfermedad física, lo cual dudamos, y hoy en día yo creo que desde cualquier perspectiva he admitido también, ¿no?, esa fuerza que pueden tener las variables de carácter psicológico sobre somatizaciones concretas, ¿no? De hecho, con todos los expertos que hay aquí en psicoanálisis, pues no voy a hablar yo, que no tengo ni idea de la perspectiva de la medicina psicosomática, Freud, etcétera, que nos viene a hablar de esa perspectiva. De hecho, Freud es el primer médico que rompe con el dualismo mente-cuerpo, ¿no? Los estudios de Bleuler, Charcot, etcétera, son los que vienen a romper con este dualismo y a decirnos una parálisis está causada por una enfermedad psicológica y no tiene ninguna causa biológica, ¿no? Esta ruptura que ya hace Freud, desde nuestra perspectiva, sigue siendo patogénica porque Freud se centra en el enfermo, ¿no?, en una persona que reprime síntomas y los somatiza, no en la salud, como este concepto amplio que estoy presentando o trato hoy de presentar. El concepto de autorregulación, que enfatiza mucho la coherencia que tenemos con nuestros valores y la manera de hablar y nuestra manera de comportarnos en un entorno determinado y cómo eso nos va a permitir la adaptación a ese entorno y cómo nuestra salud va a ser mejor en la medida que nos adaptemos al entorno en el que estamos inmersos. Considera que no importa la salud y la enfermedad, pero también la salud. No podemos volver, sí, consideramos la salud, pero la salud y la promoción de la salud la acabamos dejando para luego, ¿no? Tenemos que considerarla un problema político y social, darle fuerza y enfatizar todos estos aspectos de los que os vengo hablando, salir a la salud comunitaria, a la salud centrada en el contexto, en esta forma de vida, hablar de salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Esta perspectiva nos permitiría ampliar el concepto salud al de esta perspectiva. En resumen, perseguimos que las personas se mantengan sanas, que la salud no sea vista como un estado, estar sano, estar enfermo, sino que es un proceso adaptativo de las personas al contexto, al entorno en el que están inmersas. La salud es un asunto social y político para el cambio de vida, más allá del mero individuo. Y la salud no es solo el sistema sanitario. La salud está fuera del sistema sanitario, podemos llevarnos la salud a los colegios, nos podemos llevar la salud a la familia, nos podemos llevar la salud a las comunidades, a los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Y sacar esa salud del sistema sanitario. Hubo unos años que tuvo más fuerza esta perspectiva de la salud. Hoy, pues con los problemas económicos, el COVID no ha ayudado absolutamente nada, como podéis imaginar. Hemos vuelto, ¿no?, a una perspectiva, si cabe, o a volver a enfatizar más la enfermedad sobre la salud, por llamarlo de alguna manera. Esta diapositiva que tenéis aquí, de algún modo, resume el modelo que os estoy contando, ¿no? La salud es un proceso,
hay que desmedicalizar la salud, supone un cambio social y hay que crear cultura de salud, ¿vale? En ese sentido, la definición de salud que más nos convencería es la de entender la salud como un recurso para vivir, ¿vale? Es la más positiva, más allá de ese estado o proceso de completo bienestar físico, mental, social, que ya es del año 49, ya la OMS ha hecho miles de revisiones y hoy en día la más aceptada puede ser esa salud como recurso para vivir. Estoy sano porque esto me va a permitir vivir y adaptarme a unas condiciones de vida. Eso no es entendible independientemente del contexto social en el que estemos. No se puede hablar de salud sin tener en cuenta el contexto en el que estemos inmersos. ¿Cómo va a ser igual hablar de salud hoy en Ucrania que aquí? Pues lógicamente no tendría ningún sentido. ¿De acuerdo? Bueno, este cuadro ya os lo he contado entero, ¿no? Pero de algún modo resume todo lo que os acabo de contar, ¿no? No podemos considerar la salud como un asunto meramente biológico, sino que hay que considerar que la salud reúne condicionantes de carácter biológico, psicológico y social. La responsabilidad de la salud no es solo un asunto del médico, sino de todo el contexto y del propio individuo. El empowerment en salud, llevarnos el salud a cada individuo, responsabilizar a cada persona del cuidado de su propia salud. La herramienta, lógicamente, es la educación para la salud. Hay que tener una perspectiva holística interdisciplinar, ¿no? Frente al potenciar, que no decimos que haya que olvidarlo en ningún caso, ¿no? La terapéutica biomédica y todo lo que tiene que ver con la biomedicina, que supone grandes avances, pero no centrarnos solo en esta perspectiva, sino considerar que hay muchas profesiones que pueden aportarnos su visión a la salud. La psicología, por supuesto, y la filosofía no la voy a dejar detrás, si no me vaya a mirar muy mal. La filosofía, la enfermería, los nutricionistas, los sociólogos, la economía aplicada a la salud. Pensar que gestionar un hospital, ¿no? Como el Virgen del Rocío, eso es casi un milagro, ¿no? Con muchos hospitales que funcionan gracias a los recursos humanos con los que cuentan, porque ponen en funcionamiento cada día macrocentros de ese tipo, sin lugar a dudas, requiere también de esfuerzo, ¿no? De gestión, ¿no? Lógicamente. El dualismo mente-cuerpo, rompemos totalmente con el dualismo mente-cuerpo y entendemos que el cuerpo y la mente se relacionan de manera recíproca, ¿no? Esa interacción entre la mente, el cuerpo y el entorno es constante, ¿no? Y el papel de la psicología no sería solo una consecuencia, ¿no? de una enfermedad, ¿no? Que es lo que se viene llamando psicología médica. La psicología médica haría referencia a cuando, por ejemplo, atendemos aspectos psicológicos de la enfermedad, me amputan un miembro y el psicólogo se va a ocupar pues de esos correlatos psicológicos que tenga la enfermedad física, sino que situamos lo psicológico en lo causal. Eso los psicoanalistas que estáis aquí, pues ya lo hacéis, ¿no? De algún modo situar esos aspectos psicológicos en lo causal. Aquí, por ejemplo, el estrés es la segunda causa de baja por enfermedad según las encuestas de las condiciones de trabajo de la Unión Europea, y el estrés es un asunto psicosocial. Si el estrés no se puede situar como causalidad de la enfermedad, pues no, nada tendría sentido, ¿no? Los procesos que aparecen, ¿no? Ligados o cuántas enfermedades físicas, ¿no? Su causa es psicológica y siempre pues hablar de la fibromialgia, ¿no? Esa enfermedad en la que parece encontrar o parece difícil encontrar esa causalidad psicológica, pues es el recurso. El sistema de salud
sería más de carácter prevencionista que de carácter asistencialista y más centrado en el contexto y menos centrado en aparatos tecnificados, costosos, etc. No decimos que no haya que hacer eso, pero sin olvidar la perspectiva prevencionista, ¿no? Asclepio, el dios griego de la medicina, ya tenía 2 hijas, ¿no? A Panacea y a Igeia, que se peleaban continuamente. Si ganaba la curación, perdía la higiene. Ahí estamos todavía, en esta misma polémica en la cual parece difícil avanzar. Esto que os he contado, y porque un poco los coordinadores del evento me dijeron que os llevara aquí, esta discrepancia, este modelo biomédico, que a todas luces considero insuficiente para explicar los problemas de salud actuales, y este entender la salud como un modelo biopsicosocial nos lleva a las distintas perspectivas disciplinares que consideran la psicología, ¿no?, como algo relevante. Si pensáis desde el modelo biomédico, que como digo es el imperante en la actualidad, seguimos centrándonos desde la psicología en la enfermedad y en el enfermo. Esto es un poco lo que yo pienso que a vosotros os interesaba. La psicología médica, que estudiaría lo psicológico como consecuencia de la enfermedad física, es lo que le llamamos los psicólogos el complejo médico de la psicología. Convierte al psicólogo como en un ayudante del médico o pone al psicólogo al servicio del médico, frente a una perspectiva de la psicología en la que el enfoque que le confiere al objeto salud le permite pues una perspectiva diferente de la salud, puesto que se va a centrar en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad a los 3 niveles, primario, secundario y terciario. Pero la psicología médica se centra en lo psicológico como consecuencia de enfermedad. La medicina psicosomática es la que proviene de la perspectiva psicodinámica de Freud, Bleuer, etc. Considera los problemas de salud desde lo reprimido, ¿no?, como lo reprimido es el causante del problema de salud. Y la psicología clínica, que se ocupa de categorizar la enfermedad mental. En ambos casos, la psicología estaría siguiendo el enfoque del modelo biomédico. Situar a la psicología en el eje biomédico y entender que el objeto es la salud y no la enfermedad, la salud desde esta perspectiva amplia que nos permite hablar desde promocionar la salud hasta contemplar la calidad de vida del enfermo crónico, ¿no?, como una forma de prevención terciaria en salud, le confiere a la psicología un papel mucho mayor dentro de este campo, ¿no? Os cuento un poco brevemente las disciplinas: la relación médico-paciente, la secuela psicológica de las enfermedades y los tratamientos médicos, las alteraciones funcionales y la enfermedad mental como secuela de un trastorno orgánico, sería el objeto de lo que se viene llamando esta disciplina, que es la psicología médica, que es la que está hoy imperante en nuestros hospitales, ¿de acuerdo? La psicología médica y la psicología clínica también, pero fundamentalmente en el hospital vamos a entender más esa enfermedad mental como secuela de ese trastorno orgánico. Al pasar el interés de la enfermedad al enfermo, la enfermedad física entendida como la represión de un trauma físico es lo que entendemos como la medicina psicosomática, ¿de acuerdo? El pasar de poner el énfasis en la enfermedad y en el enfermo y ponerlo en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad nos permite centrarnos en la competencia, en el bienestar de las personas
más allá de los problemas de salud. Los problemas de salud es el enfoque preventivo, la reducción del daño, ir a los vulnerables. La promoción de la salud es incrementar el nivel de bienestar que tienen los individuos, las organizaciones y las comunidades. ¿De acuerdo? Siempre se va a hablar de promoción por encima de la prevención. Sin embargo, los programas, hoy en día las políticas de salud invierten poquísimo en promoción, poquísimo en prevención, la mayoría sigue centrado lógicamente en el asistencialismo, pero la prevención, ¿no? Los vulnerables siguen estando por encima, ¿no? De este enfoque de fijarnos en los sanos, vamos a mantener a las personas sanas. Las personas sanas son importantes, ¿no? Como decía, dentro de los materiales que os dejé, una pequeña obra, una obra de teatro de Romens que os he señalado, termina con esta frase: las personas sanas son importantes y hay que mantenerlas, aunque no consuman productos relacionados con la salud. Que en último término, muchas veces este consumo de lo relacionado con la salud es lo que te lleva, ¿no?, a centrarte más en los problemas de salud y en la enfermedad que en el propio bienestar. ¿De acuerdo? Pues esto sería la psicología de la salud. Entender desde una perspectiva de la promoción y de la prevención los problemas de salud, entendiendo que la salud no tiene una perspectiva patogénica, sino salutogénica, y entendiendo que la salud es un recurso para la vida. Además, pues, de esta perspectiva, solemos también incorporarnos desde la psicología de la salud a este campo interdisciplinar que se llama medicina del comportamiento. Claro, esta es la mejor de las perspectivas, porque es donde se aglutinan todos los conocimientos relevantes de todas las ciencias biomédicas y del comportamiento para entender los fenómenos relacionados con la salud desde esta perspectiva biopsicosocial. Por lo tanto, el campo de la salud, desde esta perspectiva positiva, estaría en la psicología de la salud, y nuestra aportación como psicólogos dentro de este campo interdisciplinar que es el de la medicina comportamental. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme.